Hola aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el caso de La Guardia Urbana, una novela con 3 amantes, 3 dudas y un muerto. Intriga, venganza, amoríos, corruptelas y al final, crimen en la Policía Municipal de Barcelona en un caso que superó la ficción más desenfrenada, el asesinato de Pedro Rodríguez, supuestamente a manos de su novia y su amante, que intentaron en vano implicar en el crimen al exmarido de ella. En esta novela, que además se ha escrito, se ha editado como libro, es una historia real, no solo de ese asesinato, sino de otras historias de mentiras, porno, venganzas, amantes despechados y relaciones cruzadas que giran alrededor de una misma protagonista, Rosa Peral, una mujer supuestamente, según el autor, fría y manipuladora que siempre conseguía todo lo que quería. El 1 de mayo de 2017 amaneció radiante. El guardia urbano de Barcelona, Pedro Rodríguez, se había quedado a dormir en la casa ajardinada que Rosa Peral, su novia, también guardia urbana, tiene en Vilanova y la Geltrú, y donde vivía con sus hijas, de 7 y de 5 años. La pareja y las niñas desayunaron y decidieron ir a pasar la jornada festiva a la vivienda que Pedro tenía en una zona boscosa próxima a Altafulla, hacia las 12 del mediodía, justo en el momento en el que los 4 abandonaban la casa en el Volkswagen Golf negro propiedad del guardia, el mismo en el que 3 días después apareció calcinado. Se acercaban por la zona los padres de Rosa, Paco y Maite, que viven relativamente cerca de allí y que desde que se jubilaron frecuentaban la casa de sus hijos, Rosa y José, a quienes ayudaban con la intendencia familiar. Pedro invitó a sus suegros a que les acompañaran. Los 6 fueron a un parque de atracciones y después querían ir a comprar pollo al as, pero decidieron quedarse en el bar, aunque en principio querían ir a casa de Pedro. Después fueron a la piscina y mientras las niñas se estuvieron bañando, Pedro y su suegro aprovecharon para limpiar los matojos del jardín de la casa de Pedro, que estaba bastante descuidada. Hacia las 9 de la noche ambas familias se recogieron. Los abuelos se trasladaron a su domicilio de Vilanova y la pareja de novios y las niñas, algo cansadas por el ajetreo del día, se fueron a la casa de ella. Minutos después, Pedro envió un WhatsApp a Paco agradeciéndole lo bien que se lo habían pasado todos. Paco correspondió, el ambiente era de plena fraternidad. 3 horas después, el guardia urbano murió de forma violenta. Este guardia medía 1,90 m y pesaba más de 110 kilos. Han pasado más de 4 años desde que el agente de la Guardia Urbana, Pedro Rodríguez, fuera asesinado la noche del 11 de mayo de 2017. La gran incógnita es quién fue el ejecutador material del crimen. El cadáver de Pedro Rodríguez apareció calcinado dentro del maletero de su coche, un Volkswagen Golf negro, y el fuego eliminó cualquier pista que permitiera saber con exactitud la causa de su muerte. Aquella madrugada del 4 de mayo de 2017, cuando se encontró el cadáver de Pedro, después de que llevara 3 días muertos, los Mossos de Escuadra se presentan en el domicilio de Rosa, donde en el momento de su asesinato vive Pedro. Los Mossos reconocen el coche de Pedro por las placas de la matrícula, pero no saben o no pueden saber realmente si el cadáver es de Pedro, porque está tan calcinado que no lo pueden reconocer. La única manera que tienen de reconocer el cadáver es porque lleva unas prótesis en la espalda, porque le operaron, y los Mossos le preguntan a Rosa si ella sabe algo de esas prótesis. Rosa dice que sí, que Pedro la habían operado unos meses antes. Los Mossos se sorprenden porque Rosa
ni se inmuta, ni se sabe si está en estado de shock, pero no hace nada, no se inmuta ante la posible muerte de su novio, que lleva 3 días desaparecido, por el que además no ha presentado denuncia. Al día siguiente, Rosa se presenta en la comisaría de los Mossos a tomar declaración. Albert le mataba el hecho de que yo me quisiera casar con Pedro. Y ahora os preguntaréis, ¿y quién es Albert? Pues Albert era el amante de Rosa y además su compañero de patrulla con el que le ponía los cuernos a Rubén, su exmarido, cuando estaban casados. Una relación que sabía toda la comisaría, excepto el pobre Rubén, que no es agente de la Guardia Urbana, sino mozo de escuadra, está en otro cuerpo. Y fue a este al que quisieron incriminar en un principio. Condujeron el teléfono de Pedro hasta la casa del exmarido de Rosa, Rubén, para tratar de incriminarle. Querían simular que Pedro había ido a ver al exmarido con quien estaba enemistado, y este le había matado y luego calcinado en el pantano de Foix. La única que conocía dónde vivía su exmarido era Rosa Peral, puesto que unas semanas antes había contratado a un detective para hallar la ubicación exacta, en una investigación con la que pretendía buscar trapos sucios de sus exmaridos y arrebatarle la custodia compartida de las niñas. Este culturista, que además dicen que está obsesionado con su cuerpo, de apariencia similar a la de Pedro y estatura y peso similar, acumula varias denuncias de ciudadanos. Rosa, que había patrullado durante años con él y conocía perfectamente su carácter violento y agresivo, ha asegurado en reiteradas ocasiones que ella misma ha presenciado ver cómo proporcionaba palizas a ciudadanos. Rosa le acusó de matar a un mantero tirándolo por un terraplén porque el mantero supuestamente le había dado un navajazo a Rosa. En la sentencia esto fue desestimado finalmente. Rosa, en su declaración, niega haber tenido ningún tipo de relación con Albert, pero lo que es evidente y sabía todo el mundo es que se lo estaba pinchando. Yo relación en sí, para mí una relación es lo que yo he tenido con Rubén, por ejemplo, lo que yo he tenido con Pedro. Lo que yo he tenido con Albert no lo considero relación porque no ha aceptado a mis hijas en ningún momento, más que ocasionalmente cuando hemos estado en grupos con todos los compañeros de trabajo y que nos ha visto más que en la obligación de estar ahí. No ha aguantado, o sea, no ha venido ni un solo día a Vilanova, excepto en la última temporada que vino y de la manera que vino, pero anteriormente, todas las veces que habíamos quedado en Badalona. Para mí, si hubiese sido una relación normal, lo lógico es que, si yo tengo una responsabilidad y tengo mis hijas, lo lógico es que esta persona, que no tiene por lo que él me dice, no tiene familia, no tiene los hermanos, los padres le abandonaron cuando era pequeño, etcétera, pues entiendo que no tienes nada que te apegue a Badalona. Si nada te apega a Badalona, ¿por qué no te vienes a Vilanova? ¿Por qué? Porque no tienes esa intención de tener una relación conmigo. No lo entiendo como una relación en sí, y ni muchísimo menos lo entiendo como una relación, como ayer se dijo, de familia. No sé cómo lo dijeron, pero dijeron como una familia tradicional. Familia tradicional si ni siquiera sabe a qué actividades van mis hijas. Ni siquiera sabe, o sea, es más, no se sabe ni siquiera las actividades que van mis hijas porque aparece cuando le da la gana en Cubellas y más en los horarios en los que tienen que salir mis hijas del colegio. No es normal eso en una supuesta pareja. La autopsia de Pedro no pudo precisar a qué hora se produjo el crimen, ni si fue antes o después de las 3 de la madrugada, cuando llegó a la casa el otro acusado, Albert López, según indicó el rastro de su teléfono móvil. Esa fue la primera pista que condujo hasta ellos. La otra fue el extraño comportamiento que tuvieron los dos acusados después del crimen. Fueron pareja 4 años y medio, pasaron juntos las 5 noches posteriores al asesinato, haciendo vida normal, como si hubieran retomado la relación que rompieron meses atrás. Tras el crimen, Albert se convirtió de nuevo en el nuevo novio de mamá, como le contaron las niñas a su madrastra, y esta acabó explicándoselo al juez. Los mozos solo tardaron 10 días en detenerlos. Tras ser detenidos, ambos se autoinculparon. Abrió el maletero y tenía el cuerpo dentro. Gasolina empezó a arder.
Ahora, ¿cómo hago yo para evitar que venga por mí? No tengo opción de evitarlo. ¿Qué hago? ¿Salto por la ventana con una niña de 4 años y otra de 6? ¿A quién llamo? ¿A Mossos voy a llamar? ¿Como chillando? Es que no os vais a pensar. ¿No os dais cuenta realmente del daño que ha hecho? No sé si es que no lo pensáis o no vais a verlo. Que me dice que baje y que si no bajo sube él. Entonces en ese momento antes atranco la puerta, vuelvo a cerrarla y me bajo abajo, y cuando él me dice que limpie le digo, ¿qué quieres que limpie? Y me dice, aquí, y digo, aquí, si aquí, ¿qué hay? ¿Agua? ¿Lejía? ¿Que tengo que limpiar con agua y lejía? No lo entiendo. Me dice que limpies y te calles. En la reconstrucción de los hechos los llevan al chalet de Rosa, en Villanueva y la Geltrú, y cada uno da una versión totalmente diferente de los hechos. Realmente tengo que ponerme delante de... Sigue insistiendo que se ha acelerado, que lleva semanas pegándolo, que fueron a San Miguel del Fai y le pegó por el camino viniendo vacunas detrás. En lo único que se ponen de acuerdo es que ambos, los dos juntos, se deshicieron del coche de Pedro y lo quemaron con su cadáver ya muerto dentro. Rosa no era solo infiel a Pedro con su exmarido Rubén, con su exnovio Albert, sino que también le ponía los cuernos con su vecino. Manuel compareció en calidad de testigo y reconoció en su testimonio que 2 días después del crimen intercambió fotos eróticas con Rosa. Manuel declaró que la noche de autos, la del 1 al 2 de mayo, estuvo en su casa con su pareja viendo una película. Al día siguiente empezó a hablar por WhatsApp con Rosa y se remitieron fotos eróticas. El declarante, Manuel, pide a Rosa en todos los mensajes que los borre. Rosa, antigua gogo de discoteca, ya había protagonizado algún escándalo por su querencia a protagonizar vídeos eróticos. Sucedió en 2008. Rosa mantuvo una relación con un mando de la Guardia Urbana de Barcelona. El hombre le grabó un vídeo manteniendo sexo. O sea, vamos, le estaba practicando el sexo oral. Cuando rompieron, él lo compartió con otros compañeros del cuerpo. Rosa lo denunció y el caso trascendió a los medios y fue conocido como la pornovenganza de la Guardia Urbana. Pero esto no le sirvió de escarmiento. Al parecer, Adolfo siguió manteniendo la costumbre de hacerse fotografías íntimas y compartirlas, en este caso con el vecino. Reconoció que no era la primera vez que lo hacían. Los propios investigadores que revisaron el móvil de Rosa aseguraron que el resultado del informe del teléfono pone en relevancia una relación bastante íntima entre ambos. Algo le dice Manuel a Rosa en esa conversación de WhatsApp que habían mantenido ambos el día 3 de mayo, 2 días después de la muerte de Pedro Rodríguez. En ese momento, Manuel no tenía ni idea de dónde estaba Pedro, que además de su vecino, era su amigo. El chat siguió hasta llegar a un punto en el que Rosa preguntó: ¿repetiremos? Se refería ella a repetir las relaciones sexuales que habían tenido en noviembre de 2016. Fue entonces cuando Manuel asumió que Pedro no solo se había largado de casa, sino que habían roto la relación. No imaginaba que a Pedro lo habían asesinado, mucho menos que Rosa tendría la sangre fría de estar entablando una conversación con notaciones sexuales solamente 2 días después del homicidio y posterior calcinación. Todas las relaciones que yo haya podido tener en mi vida anterior, en mis relaciones sentimentales, son mi vida anterior, que no tiene nada que ver con la vida que yo he tenido con Pedro. Para nada. Y mi relación matrimonial, cuando yo ya empecé con Pedro, ya era inexistente. Era también una relación muy tóxica. No entiendo la relación de que ahora se me juzgue y se me crucifique por todo esto. Eso no me convierte ni en mala madre, ni me convierte en mala profesional, ni me convierte en mala persona, y ni muchísimo menos me convierte en una asesina. Así que, sin meternos en la vida sexual de esta mujer, vamos a ver el punto importante de esta conversación
que tuvo Manuel con Rosa ese día 3, a las 11 menos cuarto de la mañana, Manuel le pregunta directamente a Rosa: ¿no será vuestra la motosierra? Rosa contesta: ¿eh? Y Manuel responde: que me ha despertado una motosierra. Rosa: ah, jajaja, que va, tenía que ir a Barcelona. Manuel ríe. Y Rosa responde: ¿y qué hacían con la motosierra los taraos? Manuel vuelve a responder: no sé quién era, se estaría rozando con ella porque no paraba. Y Rosa contesta: jajajaja, ayer estaban cortando árboles, será eso. La famosa motosierra, por su parte, jamás ha aparecido. La prensa se ha cebado mucho conmigo, haciendo unas calificaciones, diciendo que yo soy una persona fría, que soy una persona manipuladora, que soy una devorahombres, cuando yo no me considero ni mucho menos ninguna de esas calificaciones. Se han hecho unas valoraciones muy alegremente, sin ninguna motivación. Un pequeño anillo de compromiso, un aro de metal precioso del tamaño de una moneda, pudo ser el detonante del crimen que terminó con la vida del guardia urbano de Barcelona, Pedro Rodríguez. Sus celos enfermizos, porque no pudo vernos a nosotros felices y su ego no pudo aguantar que yo estuviera planeando un futuro con Pedro, que estuviera planeando tener hijos, que estuviera planeando casarme en un futuro. Eso le pudo, además ya nos había verbalizado en alguna ocasión, tanto por mail como por WhatsApp, las amenazas. Es más, una de las pruebas del odio que le tenía Albert a Pedro es que él lo tenía guardado en su móvil como Pedro hijo de puta. Rosa mantiene que fue Albert quien llegó a la casa y acabó con la vida de su novio para después amenazarla a ella. Albert asegura que fue manipulado por Rosa, alegando que Pedro la maltrataba. Coloca en ella la idea de acabar con su vida y de hacerlo pasar por una desaparición violenta de corte delincuencial. Yo no lo hice, yo no he matado a nadie y yo amaba a Pedro y no tenía ningún móvil para que me digan que yo pudiera hacerlo. Si yo no hubiese querido estar con Pedro, o lo hubiese dejado igual que en otro momento pues dejé a otras relaciones. No tiene ningún sentido, no tiene ningún porqué que yo hiciera algo así a la persona que estaba a mi lado. Ambos, según sus versiones, ayudaron al otro a encubrir el crimen. Según Rosa, por miedo, por temor a que su vida o la de sus hijas corriera peligro. Y según Albert, por amor, porque no quería que Rosa fuera a la cárcel después de haber matado a Pedro. Cuando yo veo que él viene con las garrafas de gasolina que se dirige hacia mí, se dirige hacia la puerta y yo me bajo del coche, lo veo, lo miro y le digo: ¿qué vas a hacer? Y me queda mirando y salgo corriendo. Entonces también. Una nueva testigo relata lo que contaron las pequeñas, las hijas de Rosa, que estaban en el momento de los hechos en el domicilio familiar. La testigo es la actual pareja del exmarido de Rosa y declaró en la fiscalía lo que dijeron las niñas, que vieron ese día a Pedro un tanto adormecido y bajar las escaleras como si fuera un robot. Las pequeñas también dijeron que vieron a su madre llena de sangre, que subió al piso de arriba con la ropa así, y las niñas oyeron ruidos en la planta de abajo y vieron a alguien, un señor que no era Pedro, según dicen las niñas. Asimismo, la testigo declaró que la detenida le dijo a sus hijas que Alberto, el también detenido por el asesinato, estaba durmiendo en la casa y que no debían de moverse del piso de arriba. Lo que no tiene ninguna lógica es que yo, estando en mi casa y teniendo a mis hijas de 4 o 6 años en la habitación de al lado, me digan que yo he dejado de planear con la persona que quiero. Precisamente ellas son las que yo creo que lo que hicieron fue salvarme, porque instinto maternal me hiciera subir a la parte donde ellas estaban, me hizo salvarme, porque lo que tengo muy claro es que él seguramente venía antes por mí que por él. No entiendo dónde está el trauma, porque si unas niñas de 4 y 6 años que tenían en aquel entonces, si tienen un trauma real, no estarían con la alegría ni con las ganas de verme que tienen a día de hoy. Si realmente hay un trauma, lo hay siempre.
El jurado declaró el lunes 23 de marzo de 2020 a ambos acusados culpables de asesinato con alevosía, con 8 votos a favor en el caso de Peral y 7 en el de López, por el crimen que ocurrió la noche del 1 de mayo de 2017 en la casa donde convivían la víctima y la acusada, en Villanueva i la Geltrú, Barcelona. A los 2 días siguientes, la audiencia de Barcelona condenó a la acusada Rosa Peral a 25 años de prisión y al acusado Albert López a 20, en el caso conocido como el crimen de la Guardia Urbana por el asesinato del también agente de la policía barcelonesa Pedro Rodríguez. En la sentencia, publicada ese mismo miércoles, el magistrado Enrique Rovira condenó a ambos acusados por un delito de asesinato con alevosía, tal como consideró el jurado, y aprecia en el caso de Peral el agravante de parentesco, ya que en el momento del crimen era su novia y convivía con él. La sentencia recoge, tal como consideró probado el jurado, que Peral y López consideraban que Pedro Rodríguez, por diversas razones, obstaculizaba su relación y por eso le mataron y quemaron el cadáver dentro del coche de Pedro la noche después del crimen para que lo trasladaran hacia una pista forestal junto al pantano de Fous. Además, los 2 condenados deberán pagar los costes procesales y el magistrado impone una indemnización total de 885.000 euros, 450.000 para el hijo del fallecido, 225.000 para su padre, 100.000 a cada uno de sus hermanos y 10.000 a su expareja y madre de su hijo. El juicio conjurado costó 26 sesiones del 3 de febrero al 17 de marzo e intervinieron 17 testigos, 38 peritos y 15 forenses. Tengo ganas de que se haga la verdad, que haga justicia real y que se desmonten todas las mentiras, poder rehacer mi vida con mis hijas, poder intentar rehacer una vida medianamente normal y tener la oportunidad de poder echar de menos a Pedro porque hasta ahora no la he tenido.